minutos nos separan de las 13 horas. Vamos a ir al contacto con el querido José Simonela, economista reconocido a nivel nacional, cordobés, por cierto. Está con nosotros en contacto para hablar un poquito de estas nuevas medidas, las últimas medidas económicas que ha hecho el gobierno nacional. ¿Y a qué refiere esto del tema de los dólares bajo el colchón? Bueno, le vamos a preguntar a un entendido que es José Simonela. José, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo andás? Igualmente, José. Bueno, hace mucho no te teníamos en pantalla, ¿eh? Qué bueno verte nuevamente. Igualmente, Jorge, un gusto. José, contanos un poquito a qué refiere esto de sacar los dólares bajo el colchón. ¿Quién tiene dólares bajo el colchón? Bueno, hay mucho dólar atesorado en Argentina, bajo el colchón, en un tarrito, en la alacena o en alguna caja de seguridad en bancos. Sí, Esto viene como consecuencia de años donde la gente no tenía confianza en el sistema bancario, la gente dudaba de lo que podía pasar con sus ahorros y encontró en el atesoramiento una forma de ganar tranquilidad frente a la incertidumbre reinante. En Argentina se da la particularidad de que mucho dinero blanco se transforma en negro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se compran dólares en el mercado informal, lo que se conoce como dólar blue, lo cual a partir de ese momento ya hay una operación ilegal de compra de dólares que está penada por la ley penal cambiaria. Luego esos dólares en muchos casos, como están atesorados, no se liquidan en las liquidaciones de bienes personales y ahí ya hay un tema de evasión. Entonces, digo, cuidado a la hora de sacar esos dólares atesorados, porque más allá de la voluntad del gobierno de no investigar, claramente hay violación de la ley penal cambiaria, de la ley penal tributaria y hasta puede haber cuestiones de lavado de dinero. Entonces, hasta que el gobierno no avance con la segunda parte de este plan, por lo que dijo el ministro Caputo, que es enviar al Congreso los proyectos de ley que le garanticen seguridad jurídica a quien utilice esos dólares atesorados, bueno, hay que tener prudencia, ¿no? De nuevo, hasta ahora es solamente un relato de lo podés usar y no va a tener problemas, pero jurídicamente no está esa garantía. Más allá de algunos anuncios vinculados a elevación de los mínimos, digamos, para que los bancos tengan que reportar a ARCA, la ex AFIP, o también algunos regímenes de informaciones que se han eliminado. Pero esto de nuevo no garantiza que en un futuro no va a tener problemas y las responsabilidades perduran 5 años hasta que por lo menos se modifique la ley de procedimiento y baje la prescripción, ¿no? Así que yo te diría, Jorge, que la idea del gobierno es que la gente utilice esos dólares para consumir y para invertir, claro. pero hoy no, todavía no están dadas las garantías. José, este plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos que lleva adelante el gobierno nacional, a su parecer, José, ¿son buenas estas medidas que se están tomando? Porque esto interfiere también con, por ejemplo, las medidas principales del ARCA que prohibió a los bancos solicitar declaración jurada, cosa que antes se debía hacer una declaración jurada. ¿Esto para el común de la gente es bueno, estas medidas que dictan desde el gobierno nacional? A ver, todo lo que sea elevar los montos de los reportes es una buena medida porque en Argentina tenemos la mala costumbre de poner montos, ¿no? A los Sí. reportes. Entonces, lo que en algún momento era, por ejemplo, se deben informar las expensas mayores de 32.000 pesos, suponiendo que en ese entonces, cuando se fijó, 32.000 pesos era un número reducido y eran expensas muy caras, o sea, como diciendo, che, si pagás esa expensa es que tenés un poder adquisitivo diferente y deberías estar tributando o debería ser un indicador de tu capacidad de consumo. Bueno, eso se quedó en el tiempo y hoy 32.000 pesos paga cualquiera que vive en un departamento de un dormitorio. Entonces, digo, los montos de todos estos reportes
se terminan haciendo, la verdad, que muy generalizados, se llena de información que tienen, digamos, los organismos de recaudadores, y por otro lado los bancos tienen que llenarse digamos, de elaborar un montón de información. O sea que yo te digo que hay un engorro operativo que es bienvenido en este caso, que se hayan subido esos regímenes informativos, como algunos que se han eliminado, ¿no? O sea, subir los umbrales del régimen informativo. Pero digamos, no es una medida de fondo que vaya a solucionar el Claro, problema de la reivindicación del uso de los ahorros no declarados de la gente. De nuevo, hay que esperar. Y por otro lado, si bien la cuestión jurídica es una condición necesaria, yo me parece que también hay que decir la verdad, no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos un blanqueo que terminó el 7 de julio y solamente se blanquearon 30.000 millones. Digo solamente, es un número muy bueno, pero solamente 30.000 porque el gobierno dice que hay 300.000. Entonces se blanqueó el 10% de lo que no estaba declarado. Y eso tiene que ver con que la condición, digamos, necesaria es el tema jurídico, pero la condición suficiente que la gente gane en credibilidad en el futuro de la Argentina. Y todavía esa credibilidad no está sedimentada. De nuevo, quien ahorra, quien atesora, no lo hace porque no le guste consumir ahora, sino porque tiene incertidumbre de qué va a pasar en un futuro y claro. quiere tener algún respaldo. Entonces, hace falta mucho más que el relato del gobierno modificando algunos regímenes informativos y subiendo algunos umbrales. Hace falta que la gente crea que en el futuro va a estar mejor y que las medidas que se implementen le van a mejorar la vida a la gente, o por lo menos le va a quitar la incertidumbre de qué va a pasar. De lo contrario, la gente va a seguir teniendo atesorado dólares, aún perdiendo contra la inflación, porque la inflación en dólares existe, y aún en algunos casos a riesgo que se lo roben, porque lo tienen en la casa sin ningún tipo de seguridad. Claro. José, ¿es un buen guiño positivo para Milei, digamos, que el dólar oficial con el dólar blue se equipare y que por momentos el dólar oficial está más arriba que el dólar blue? Es un buen síntoma el hecho de que, habiendo liberalizado el tipo de cambios, digamos, de que se pueda, que varíe entre una banda de 1.000 y 1.400 para hacerlo rápido y fácil, Claro. el dólar haya buscado el centro de la banda, los 1.200. Por ahí el gobierno se entusiasmó en los primeros días cuando el dólar bajaba, el dólar libre bajaba y el dólar oficial bajaba, digamos. Y se entusiasmó y dijo: no vamos a comprar hasta que no esté en el piso de la banda de los 1.000 pesos. Y esto está haciendo que el gobierno no esté comprando dólares en un momento donde debiera estarlo haciendo, porque es la época de la liquidación de la cosecha gruesa, que es cuando más dólares tiene la Argentina, por lo menos hasta que comiencen a traccionar en un futuro la minería y la energía, ¿no? Pero por ahora el sector agropecuario en términos de dólares es el gran generador de divisas y no está pudiendo comprar el Banco Central. Esto me parece que ya es advertido por un sector muy amplio de economistas, incluso algunos que el gobierno escucha mucho. El gobierno considera que va a comprar solamente en el piso de la banda, y eso, además de, más allá de querer mostrar un logro político y hasta te diría una venganza para aquellos que los corrieron al gobierno con el dólar a 1.365 pesos antes de que viniera la plata del fondo. Me parece que ahí pone en riesgo la competitividad de la industria local, ¿no? O sea, la industria local con un dólar de 1.000 ya tiene dificultades, con un dólar de 1.200 frente a lo importado, con un dólar de 1.000 va a tener más dificultades. Así que me parece que el gobierno debiera estar comprando a este precio y debiera estar acumulando reservas, que es el compromiso que tenía asumido con el fondo y que lo debía cumplir este mes, que en principio si de cumplir lo haría con un bono que ya vendió, un bonte de 1.000 dólares, un repo que es un préstamo de banco de 2.000 dólares y probablemente otro bonte de 1.000 dólares, pero no lo está haciendo con superávit comercial, que se le ha achicado mucho en el último año. José, para ir cerrando, Luis Caputo había pedido a la industria automotriz no aumentar el precio de los vehículos, de los automóviles. Sin embargo, se habla de que mañana
comienza un nuevo incremento en las distintas marcas de automóviles. ¿A qué se debe o qué cree usted que le hicieron oído sordo a este pedido de Caputo? No, no es oído sordo, Jorge. Las cosas aumentan, más allá que la inflación ha cedido, pero la inflación core, o sea, aquella que no está alcanzada por cuestiones, digamos, estacionales o discrecionales, como son las tarifas, el mes pasado aumentó 3,2%. Entonces, digo, inflación hay, las demandas salariales existen, los precios de los insumos también aumentan. El tipo de cambio, más allá que el gobierno dijo no se trasladó a precio, con la liberación pasó de 1.070 a casi 1.200. Entonces digo, la verdad que ha habido un salto del 6% ahí en los precios de lo importado, que si vos vas y te fijas en el índice de precios mayorista, que el gobierno lo estaba monitoreando mucho porque le daba bajo, digamos, en el mes de abril la incidencia de los precios de los insumos importados fue del 6%, o sea, el aumento. Y esto son partes que componen los autos en las industrias automotrices. Así que yo te diría que no es ni más ni menos de una economía que sigue teniendo una inflación que es baja comparada con la del 23, pero que sigue siendo una inflación muy alta comparada con los países de la región. Y que también, sin lugar a duda, esto se refleja en la compra diaria, ¿no? En la compra cotidiana, cuando uno va a hacer las compras al supermercado, ve y sigue viendo que aumentan. Cuando vos comprabas antes por 10.000 pesos, lo mismo lo comprás por 12, 13.000 pesos, ¿no? Claramente, Jorge, porque así como yo te decía que la inflación core subió 3,2 y no 2,8 como el índice de precio general, digamos, del consumidor, cuando vos te vas al rubro alimentos y bebidas subió 5, y pico, 5,8, 5,7, no me acuerdo Bien. justo el coma cuánto, pero digo, está subiendo por encima del 5%. Y los ingresos de los trabajadores, sean formales o informales, no tuvieron ese incremento, con lo cual esto que plantea vos, que cuando vas al supermercado cada vez te hace más pesado comprar lo mismo que comprabas el mes anterior, más aún con salarios que no han acompañado a la inflación en los últimos meses. Vos fíjate que el salario todavía está, por si bien es cierto que en estos primeros meses le ganó a la inflación, no en el último mes de abril, pero en el resto sí, le ganó a la inflación, todavía está por debajo cuando tomamos el acumulado de lo que era el de los ingresos en el 2023. Ni qué decirte respecto anterior. Si vos tomás un índice base octubre del 2016, si lo comparás con octubre del 2016, en abril los salarios estuvieron en promedio un 70 y pico por ciento, ¿no? Es decir, que tanto había un 20 y algo por ciento abajo. Claro, claro, claro. Ahí están algunos detalles junto al economista José Simonella. José, querido, gracias por este tiempo, gracias por estos minutos para con nosotros y seguramente con producción ya te contactarás más adelante para nuevamente seguir hablando un poco más de los precios de los celulares, que se habla de que van a entrar con rebajas, que la nafta bajó y que ahora vuelve a subir. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, José, ¿eh? Con todo gusto, Jorge. Te mando un abrazo y saludo a todos los televidentes en Carlos Paz. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Ahí estaba. José Simonella, economista reconocido a nivel nacional, hoy con nosotros, dándonos este pantallazo de lo que pasa con estas medidas del gobierno nacional y sobre todo el tema del ahorro para los argentinos, el tema de mover esos ahorros, eso es lo que busca el gobierno nacional, que movamos nosotros los ahorros que tenemos, bajo el colchón, los dólares que tenés, bajo atrás del cuadro, donde sea, empezar a moverlo en el mercado. Ese es el objetivo del gobierno nacional, pero José Simonella nos decía que hay que hacerlo con mucha cautela a este tema. Bueno, 13 horas con 44 minutos, vamos a hacer una breve pausa y en un ratito venimos con más noticias.